Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Es momento de nuestra cita, nuestra consulta médica, consulta cátedra con el doctor Héctor Frisby, a quien siempre agradecemos que nos atienda en medio de su agenda. Ya nos ha hablado en varias ocasiones de salud mental, pero consideramos que a la luz de acontecimientos generales, personales, pues siempre atravesamos periodos difíciles de estrés, de shocks postraumáticos, de los cuales ya hemos hablado también con el doctor, muchos eventos que en la vida misma se presentan y que nos hacen caer en estados depresivos o de ansiedad, y que qué mejor que recurrir siempre a los especialistas. A veces recurrimos a remedios, a recomendaciones caseras, o tratamos de conseguir incluso medicamentos de uso controlado, ¿no? Para los insomnios, para los estados de ansiedad, ansiolítico. Es muy riesgoso, como siempre, la automedicación, como también ya nos lo ha dicho el doctor. Entonces, qué mejor que recurrir a los expertos, a los que saben, justamente cuando nos encontramos en lo personal o sabemos de seres queridos o algo que pueden atravesar por estos periodos. ¿Qué hacer? ¿Qué recurrir? ¿Cómo identificar justamente estos trances en los que pues, todos podemos llegar a caer en algún momento? ¿Cómo estás, mi querido Doc? Qué gusto saludarte y muchas gracias, como siempre, por esta consulta. Muy bien, buenos días a todos, un saludo. Y sí, efectivamente, ya había algo habíamos hablado de este problema, de estas enfermedades. Y pues nada más vamos a dar un repaso, espero que saquen su cuaderno y claro. y apunten ahí lo que se les pasó en la primera lectura. Entonces, estos se llaman, la depresión y la ansiedad se conocen médicamente como trastornos neuróticos de la personalidad. Acuérdense que los trastornos neuróticos de la personalidad es aquellos en los cuales los pacientes se imaginan, y muchas veces es la imaginación de las personas, y eso nos ha pasado a todos en algún punto. Nuestra imaginación, lo que nosotros creamos en nuestra cabeza que nos va a pasar, a veces ni nos pasa, o la realidad es completamente diferente a ello, y nosotros ya sufrimos, nos deprimimos, lloramos y tuvimos ansiedad por lo que nos imaginamos, pero no realmente por lo que sucede. Entonces, eso es un trastorno neurótico de la personalidad, cuando se pierde contacto con la realidad y nosotros creamos una realidad alternativa que habitualmente nos lleva a la tristeza o a la ansiedad. Los trastornos psicóticos de la personalidad son aquellos en los cuales la gente vive en la realidad alterna, es decir, actúa en la realidad alterna, toma decisiones, se imagina cosas, ve cosas que no existen y hace y toma decisiones y lleva conductas respecto a ello, o deja de hacer cosas como caminar en medio de una vía del tren o caminar en medio de una vía de alta velocidad, pararse en el periférico y ponerse a ver y pensar que los coches que vienen pasando son gaviotas o una cosa. Esa es la gente que tiene trastornos psicóticos de la personalidad. Entonces, son dos diferentes esferas. Como ustedes podrán ver, pacientes que tienen trastornos neuróticos se pueden pasar al psicótico, pueden regresarse, es decir, es un estado que no es fijo, se mueve, y de eso depende el diagnóstico de certeza y el tratamiento apropiado. Entonces, los trastornos neuróticos de la personalidad deben reunir requisitos. Y los requisitos es que sea un trastorno mental, que tenga un fundamento biológico, es decir, que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo, que algo esté pasando con la serotonina, con la norepinefrina, con cualquiera de los neurotransmisores, es decir, transmisores en nuestro cerebro que pueden llegar a modificar nuestra conducta. Y además que tienen un fundamento psicológico, tienen un fundamento biológico, tienen un fundamento psicológico, es decir, que tiene ya una conducta inapropiada la persona, y que esto se aleja de la normalidad. ¿Qué es la normalidad desde el punto de vista de la salud mental, de la psiquiatría? La conducta normal de un individuo es muy variable, muy variable, y se van a dar cuenta con base en la definición. La conducta normal de un individuo depende de si se adapta y si funciona. Entonces nosotros podemos ser completamente anormales en una sociedad que tenga costumbres completamente diferentes a las nuestras. Es decir, cualquiera de nosotros que vivimos en México, en el contexto de libertad que vivimos, que podemos hacer prácticamente lo que se nos da la gana, pues hay restricciones por la inseguridad en algunas zonas. Sin embargo, bueno, pues podemos salir y tomarnos una cerveza, platicar con un amigo, con una amiga, gente de otro,
esa conducta sería anormal e incluso criminal en un país musulmán, por ejemplo. Entonces, esa sería considerada una conducta anormal. Y en ese contexto es normal. Entonces, el concepto de normalidad, por eso hay gente que le irrita tanto, porque piensan que el concepto de normalidad es un concepto absoluto, universal, que se aplica en cualquier lugar y a cualquier circunstancia y a cualquier persona, y no es así. El concepto de normalidad es un constructo social que nos imponen y nos dicen, esto es lo normal, y si tú haces algo diferente, es anormal. Entonces, es muy diferente la normalidad que una conducta psicológica sana. Entonces, dentro de los trastornos de la personalidad tenemos el trastorno de ansiedad, que es el más frecuente por mucho es el más frecuente. Y este está relacionado con una respuesta inicial de algo que nosotros desconocemos. La manera más frecuente del trastorno de ansiedad es la angustia. La angustia es que nos preocupamos por algo, pero esto dura menos de una hora. Es trastornos que vienen, nos angustiamos por algo y pasa. Después vienen las fobias, es el segundo de los trastornos de la ansiedad. Las fobias son temores desproporcionados, persistentes con un objeto o una actividad, es decir, hay algo que nos causa eso, entonces nosotros desarrollamos una fobia. Puede ser fobia al trabajo, puede ser fobia incluso a una persona, puede ser fobia a alguien con quien vivimos en nuestra casa, puede ser una fobia a alguien con quien trabajamos. Hay gente que como no se atreve, es decir, tiene fobia, vamos a decir, tienen fobia de su mamá o de la esposa o de un hijo, y como eso no es socialmente aceptado, no sería normal, entonces eligen un insecto que sea muy frecuente en sus casas, por ejemplo. Entonces, no sé si han visto esas personas que tienen unas reacciones desproporcionadas, o sea, que tú dices, ¿qué onda con este cuate? Con las moscas, por ejemplo. Es que a mí las moscas me va. Esa persona es muy probable que tenga un trastorno neurótico de la personalidad, trastorno de fobia, y lo está triangulando algún odio, alguna rabia que tiene, y se lo pasa a una mosca. Una mosca no le va a hacer nada, pero empiezan a construir en su cabeza, es que esa mosca pisó caca y se va a poner en mi comida y me voy a enfermar, y ahora con el COVID y todo este tipo de cosas. Esa es una respuesta desproporcionada, y esa es una persona que tiene un trastorno neurótico de la personalidad, para que se den cuenta que no es tan infrecuente, porque ahorita ya que se los dije empiezan a pensar en personas. Igual lo hacen con las arañas, igual lo hacen con las mariposas. Hay gente que tiene pavor a las mariposas. O sea, si los quieres torturar, llévatelos a Michoacán, donde está la mariposa monarca, y se desmayan del nivel de ansiedad que alcanzan. Después viene la siguiente forma, que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Es un malestar general que tienen las personas. Las personas tienen un malestar físico generalizado, y esto es causado por un trastorno de ansiedad, y entonces los pacientes tienen conductas obsesivas repetitivas. Por ejemplo, esta gente que anda, ahorita lo vemos con el COVID, como que le dieron chance a mucha gente de esta obsesivo compulsiva de andar con guantes y de andar limpiando hasta el aire por el que caminan. A mí me ha tocado ver gente que van a entrar a una oficina o algún lugar y echan su spray así para que el aire como que se limpie por donde ellos van a pasar, ¿no? Así como le hacen las mujeres cuando se van a echar perfume, que lo echan al aire y lo cachan. Bueno, así lo hacen estas personas, ¿no? Utilizan atuendos inapropiados, o sea, usar escafandras y trajes aislantes. Eso no corresponde a la realidad del actual, ¿no? La gente que se lava las manos hasta que se le despellejan de la piel, eso también es una exageración. Está el trastorno obsesivo compulsivo, y ahora les digo, con esto de la pandemia, pues hay mucha gente que lo justifica, ¿no? O también las personas que tienen movimientos repetitivos sin sentido, por ejemplo, gente que mueve el hombro así, o que enchueca la cabeza. Ese tipo de actitudes son personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo y tienes un trastorno neurótico de la personalidad. El trastorno de estrés postraumático, que ya lo hablamos, que es cuando pasan eventos inusuales que le generan estrés a una persona, y esto se presenta de manera recurrente y persiste por un periodo mayor de un mes, porque puede ser que una persona ve un accidente, que veo que se cayó el metro de la línea 12, se impacta, pero en 2-3 semanas ya se le va bajando y se adapta a su vida normal. Esto sería, bueno, pues gente que tuvo familiares o que estuvo arriba del tren, que pasan 1, 2, 3 años y lo siguen recordando. Esa persona tiene un trastorno de estrés postraumático y necesita ser tratado. Y también lo que nosotros conocemos como un ataque de pánico, que antes
de manera muy misógina se conocía como histeria. Histeros significa útero, entonces la histeria se le atribuía únicamente a las mujeres, es decir, tú como tienes útero, eres una mujer que tiene trastornos de la personalidad. Entonces se hablaba, la histeria, el término de histeria no se usa en medicina, ese es un término popular, incluso les digo es misógino porque se refiere exclusivamente al tener útero y estar trastornado de tus emociones, y eso no se utiliza, es completamente irrespetuoso. Eso se llama un ataque de pánico, así simplemente. Oiga, está histérica, ¿no? Tiene un ataque de pánico y eso se llama médicamente trastorno de ansiedad generalizada. Y es un trastorno crónico habitualmente, con el cual la persona tiene recurrentes cuadros con un malestar físico orgánico, y esto le obstruye funcionar bien social y laboralmente, es decir, se desprende de la realidad del contexto en el que está viviendo y ya no vive en la normalidad, ¿no? Esos son en realidad los más frecuentes. Después tendríamos trastornos, es muy complicado el tema, podríamos irnos, pero nos llevaríamos como unas 2 o 3 horas. Los trastornos somatomorfos, que es la gente que somatiza, la gente que tiene trastornos del dolor, es decir, que atribuyen su ansiedad al dolor, los pacientes que son hipocondríacos, los pacientes que se llaman trastornos dismórficos, es decir, la gente que se opera mucho. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Michael Jackson, o todos estos artistas que son mujeres hermosas, bellas, que van madurando y no quieren parecer como cuando tenían 15 años, entonces parece, sí, que tenían 15 años, pero dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Ya están todos chuecos y arrugados. Eso se llama trastorno dismórfico, que también es un trastorno de ansiedad. El trastorno conversivo, que son las personas estas que se les tuercen las manos. Mi mamá se está desmayando, se le están torciendo las manos. Eso es un trastorno conversivo de la personalidad y eso es un trastorno de ansiedad. Cuando una persona hace eso, no le tienen que hacer nada, déjenla, pero sí llévenla al psiquiatra que le den tratamiento para la ansiedad, porque es muy importante, porque en un momento dado puede pasar a otra de las variantes que pueden poner en peligro su vida. Pero no es peligroso, nadie por torcer las manos o que sacan la lengua y chocan los ojos, nadie se va a morir de eso. Entonces déjenlo que se acueste y ya se le pasará. Y luego van a hacer como que convulsionan, no pasa nada, no se estrese, no pasa nada. Y después también en los trastornos de la ansiedad están los trastornos disociativos. Esto significa que la persona como que se desprende y crea dos realidades diferentes. Son pacientes que tienen, lo más frecuente es amnesia, por ejemplo, se les olvida. El trastorno de fuga, son personas que evitan pensar en algo, borran un recuerdo de su cabeza porque les falta, no tienen la capacidad. El trastorno de identidad, que es cuando la persona es llamada que tiene un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Que tiene conductas diferentes dependiendo del contexto en el que se encuentra. Entonces eso es la gente que se conoce como personal múltiple, que se llama trastorno de identidad. Y hay otras personas que tienen trastorno de despersonalización. Y uno de los datos iniciales de las personas que tienen trastorno de despersonalización, es decir, separan su persona de su mente e incluso llegan a verse como una persona que está enfrente de ellos. No sé si ustedes conozcan personas que hablan en tercera persona. O sea, en vez de que yo dijera, es que yo digo esto, no dicen, es que como les dice el doctor Frisby, ustedes lo que tienen que hacer, o sea, como si alguien estuviera aquí que fuera yo, pero no soy yo, pero yo le estoy diciendo que él dice. Y así hay gente que habla en tercera persona. Y ustedes seguramente han conocido personas así. Esas personas tienen un trastorno neurótico de la personalidad que se llama despersonalización, que es un trastorno disociativo de la personalidad que necesita tratamiento psicológico, porque no son personas que tengan estable, no es que estén anormales, son personas que tienen trastornos neuróticos de la personalidad y necesitan ser tratados porque es una enfermedad biológica, ¿no? Entonces, después de ahí nos pasamos a la depresión, y acabamos con toda la ansiedad, que ya ven que es, y les puedo hablar de cada una de esas. Les digo, es como una clase, es casi como una semana de pláticas que podríamos tener aquí de 2 o 3 horas. Y después de esto tenemos el trastorno depresivo. Ya hablamos de las ansiedades, ahora vamos con el trastorno depresivo. El trastorno depresivo de la personalidad es un estado de ánimo en el cual hay una sensación persistente de la persona de tristeza y pérdida de interés en las actividades. O sea, esa persona está triste, ya no le interesa lo que habitualmente le interesaba. También se llama trastorno depresivo mayor o depresión clínica, y esta es una enfermedad que afecta a 3 esferas: cómo te sientes, cómo piensas y cómo te comportas.
Entonces, ese es un trastorno depresivo de la personalidad cuando se afectan estas tres. Hay una sensación de que no valgo nada, de que ya, mire, ya todo se acabó, ya todo se va a perder, ya no tiene importancia nada, ya no sirvo para nada. Se pierde el interés en realizar actividades cotidianas, habitualmente es un trastorno de larga evolución y necesita tratarse con psicoterapia y con farmacoterapia, es decir, las personas habitualmente tienen que recibir terapia. Ahora las terapias son breves, ya no son estos psicoanálisis de 3-4 años, ahora ya tienen lo que se llama, en inglés es Conductive Behavioral Therapy, la terapia conductual. Ahora se les hacen sesiones de esto y duran unas pocas sesiones, le ayudan, conjunto con esto se les da un medicamento. Entonces esto es muy importante que lo entienda la gente para que vean que son enfermedades, que no es que la gente esté loca o alguna cosa. Hay dos grupos muy importantes en los cuales hay que prestar atención en la depresión. En la depresión hay que ver que los niños, si ustedes conocen un niño que tiene tristeza, irritabilidad, que se preocupa de cosas que no corresponden a los niños, que tiene dolores físicos inexplicables, que tiene rechazo a atender a la escuela, o tiene pérdida del apetito, o tiene modificaciones en su peso corporal, ese es un niño deprimido. Lo que pasa es que muchas veces a los niños deprimidos no se les diagnostica por una razón, por una sola. Porque la familia sabe que son una familia enferma, son una familia violenta, agresiva, depresiva, y ocultan todo eso, pues porque obviamente si su niño está deprimido, pues es por algo, y es por culpa de la familia. Entonces lo ocultan y lo tapan, ¿no? Es la típica frase de las familias, que yo lo he visto mucho en México: aquí no pasa nada, aquí todos nos queremos mucho y todo se cura con un madrazo. Es ese tipo de familias las que deprimen a los hijos, y los hijos estarán deprimidos por el resto de su vida, ¿no? La violencia nunca se justifica, ¿no? Porque es muy curioso un país que esté sumido en la violencia como México, una cantidad de muertes, personas desaparecidas, y yo todavía encuentro aberraciones como padres que siguen diciendo que a los hijos se les educa a madrazos. O sea, ¿y cómo quieren después que su hijo no salga a la calle a agarrar a madrazos a una mujer o matarla? Pues porque la tienen que educar. Y mi papá me lo dijo, a la gente se le educa más, y ese es un problema cultural muy fuerte en México que ojalá un día se corrija. Y en adolescentes es muy importante prestar atención a la depresión. Hay que prestar atención cuando un adolescente está triste, cuando está muy irritable, cuando tiene pensamientos negativos recurrentes, cuando se quiere morir, cuando tienen pérdida de la autoestima, cuando dejan de arreglarse, cuando dejan de bañarse, cuando bajan su rendimiento escolar, cuando tienen la sensación de que no les hacen caso y no los atienden. Y lo que pasa es que una vez más, escogemos una etiqueta muy cómoda para quienes tenemos la responsabilidad de educar hijos y decimos: es que es un adolescente conflictivo, ya ven cómo son, ni más, son tus hijos y ahí tienes que estar. O así le vas a hacer en el trabajo. Cuando algo se te complica en el trabajo, vas a decir: ay, son las broncas del trabajo, ay, no le hagas caso, entiérralo ya, esa bronca ya se va a pasar, métela ahí en el cajón. No puedes hacer eso, y menos con la gente que tú dices que quieres, ¿no? Lo que pasa es que hay amores que matan. Entonces es muy importante prestar atención, porque los adolescentes se suicidan con mucha mayor frecuencia que el resto de las personas cuando están deprimidos, al igual que los adultos mayores, personas de 65 años, porque su condición social es de minusvalía por roles sociales, porque ya no producen dinero, por muchas cosas. Entonces se les considera que ya no son válidos y se lo creen a veces, y es muy frecuente las tasas de suicidio en adolescentes y en personas mayores de 65 años. Entonces son dos poblaciones que tenemos que prestar atención. Respecto al diagnóstico, pues el diagnóstico no lo hacen los familiares, no lo hace la abuelita porque tiene mucha experiencia. Mijito, es que yo tuve 11 hijos, ¿cómo no sabré? Pues no, eres una ignorante, no sabes psiquiatría, no sabes diagnosticar depresión, hay que ir con un médico. O simplemente, si quieren, Jorge, aquí les doy, métanse a Google y pongan PHQ9 o GAD7, evaluación, así le ponen, evaluación PHQ9 GAD7, y es un autoexamen que ustedes se pueden hacer. Contestan una serie de preguntas y ahí les va a dar una puntuación, y ahí les va a decir si ustedes tienen un trastorno de ansiedad o si tienen depresión. No necesitan decirle a nadie, pueden hacerlo íntimamente y se van a dar cuenta. Si ahí sale, cuidado, no empiecen a justificarlo. Bueno, sí estoy triste, pero bueno, no tanto, mejor aquí le bajo. Y ya, aquí no son ya 2, ya es 1. ¿Cuánto tengo de puntos? Ah, no, todavía me falta bajarle 3. A ver aquí. No, sí duermo. No, nada que no duermo. Sí duermo. Entonces, porque he visto gente que así me llevan su hoja y está como tachada, y le digo: ¿por qué la tachaste? No, es que eran muchos puntos, doctor. No, la verdad es que salió muy...
pues esa es la realidad. O sea, ¿por qué la quieres? Para conocer, resolverlo hay que aceptarlo primero, ¿no, doctor? Así es. Sí, pero es que es muy duro, porque las enfermedades mentales tienen un estigma social y cultural impresionante, y mucho más, en hombres, porque tener ansiedad y tener depresión es cosa de viejas, así lo dicen. Sí. Y no es cierto, la única diferencia es que los hombres no lo dicen, y se emborrachan y se hacen adictos a drogas y buscan actividades peligrosas, y por eso los ven a los 50, 60 años haciendo cosas ridículas. Porque pues están deprimidos y tienen un trastorno de ansiedad. Y el tratamiento pues es psicoterapia, es ir y platicar con alguien que los confronte. No busquen un psicólogo que les diga, ay sí, pobrecito. No le pregunten al cura, los curas no tienen la menor idea de psicología, por favor. Son un lastre en la psicología, los sacerdotes y los ministros de culto no saben psicología. Los profesionales de la salud, y algunos, no todos, son los que sirven, y medicamentos. Entonces buscan un médico que sea de su confianza. Los que prescriben medicamentos son los psiquiatras, los psicólogos son los que dan terapia, y si hay un buen psicólogo y hay un buen psiquiatra o incluso un buen médico general, sabe manejar antidepresivos de manera muy útil, hay alternativas, y explórenlo, no lo nieguen, hagan su propia evaluación, el PHQ-9 y el GAD-7, háganlo, está en internet, acceso libre, y ustedes pueden hacerse su autoevaluación, y pues ahí se darán cuenta si necesitan tratamiento o si necesitan psicoterapia. Así es, doctor, y te iba a preguntar, ¿pueden ser cuestiones meramente biológicas que produzcan un estado depresivo? O sea, más allá de haber tenido alguna pérdida, de haber tenido algún accidente, un episodio traumático, puede haber, no sé, sustancias que el cuerpo deje de producir eventualmente que nos conduzcan a un estado depresivo y que se puedan suplir mediante estos medicamentos, Doc? Sí, hay dos cosas. Hay uno que se llama depresión primaria, o sea, son personas que se deprimen porque así su cerebro se comporta, es decir, no se transmite de manera eficiente, principalmente dos neurotransmisores. Uno es la serotonina y la norepinefrina, también hay un poco de dopamina, pero principalmente serotonina y norepinefrina. Esos dos neurotransmisores no se transmiten, y eso es bioquímicamente, ¿no? Es como la gente que tiene diabetes o que tiene algún trastorno hormonal, hipotiroidismo. Bueno, pues también hay disminución de la transmisión de neurotransmisores en el cerebro, y eso hace que no se transmitan de manera eficiente los impulsos. Y es gente que o tiene una depresión primaria, es decir, se deprime por nada, o sea, porque hoy salió el sol 2 minutos después, o hay gente que cuando se enfrenta a una circunstancia inusual, algo que se sale de la rutina diaria, son personas que reaccionan de manera depresiva, es decir, el catálogo de opciones conductuales que su cerebro le ofrece es tendiendo hacia la depresión o tendiendo hacia la ansiedad, dependiendo cuál sea el trastorno, y entonces ante cualquier circunstancia inusual de la vida, ellos van a ir hacia eso, y es gente que necesita. Y si eres una persona que normalmente es mentalmente estable y solamente en circunstancias extraordinarias que se comporta así, es gente que requiere un tratamiento corto que habitualmente con psicoterapia tienen, y los pacientes aprenden ellos a hacer ejercicios de respiración, hacer meditación, tomarse un tecito de tila o de pasiflora en las noches para relajarse, valeriana para que les valga, en fin, cualquier cosa de estas pueden hacer, incluso no tienen que recurrir a sustancias químicas más complejas, pero sí necesitan tener recuerden, la parte más importante de la medicina es el diagnóstico. Excelente, doctor, como siempre, sí pues es, como decimos, una caja de Pandora, ¿no? Que pueden ser muchísimas las causas, hay que identificarlas, hay que estar cerca justamente de nuestros seres queridos, como ya lo hemos dicho aquí, para identificar, para ver y recurrir como siempre a la ayuda profesional, o sea, no estigmatizar y no pensar automáticamente que estamos locos, ¿no? Que estamos anormales bajo los parámetros que se conocen o que se han fijado prácticamente de manera arbitraria, ¿no? Y que considerar que la salud mental es parte
de un todo, ¿no? Como decían los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, así que hay que considerar buscar esa estabilidad integral en el individuo y poder tener esa madurez de recurrir a un profesional en este tipo de situaciones y de casos que a fin de cuentas pues también nos pueden repercutir en la salud física, ¿no, doctor? Todo este tipo de pesares, de depresiones van o pueden hacer mella en nuestra salud física al dejarse, ¿no? Al no comer bien, al no hacer ejercicio, al abandonarse completamente, pues obviamente también puede entrar nuestro estado físico en un deterioro en el que ya puede traer otros problemas mayores. Por eso la importancia de identificar y de reconocer estos problemas para atenderlos, doctor. ¿Nos puede repetir, perdóname, la página esta o el sitio donde se hace? Lo hace en Google, no es un sitio en especial, aquí te lo pongo en el chat. PHQ9 y GAD. Perfecto. 7. Autoevaluación. Así búsquenlo búsquenlo en Google, pónganlo en Google, en cualquier buscador que ustedes utilicen. El PHQ significa Physicians Health Questionnaire 9 porque está actualizado, y el GAD significa General Anxiety Disorder Screening Test 7, son actualizados. Entonces estas son las pruebas que se hacen. Yo estas pruebas se las hago 3 veces por año a todos mis pacientes, y me dicen que me dicen, ay doctor, usted tiene muchos deprimidos. No, yo tengo muchos deprimidos diagnosticados. Las otras oficinas también las tienen, pero no están diagnosticados. Así es, doctor. Sí, pensar que bueno, hay días de alta y días de baja también, y que claro, por ese dicho de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Así es, pero hay que mantenerse en un rango de funcionalidad, ¿no? Ya cuando la gente dice que no quiere ir a trabajar porque no se siente bien, porque siente fatiga crónica, este tipo de cosas, es un paciente que debe atenderse, ¿no? Debe atenderse, porque un paciente deprimido es un paciente enfermo, es tan grave como tener diabetes o hipertensión o artritis reumatoide o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? La depresión es una enfermedad, no es que esté desconectado de la cabeza o que no le corre el hámster, no es eso, tienen una enfermedad. Perfecto, doctor, pues como siempre, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, por esta información, por estos tips que nos das. También hay que hacer esa prueba. Mira, hace Francisco Hurtado aquí un comentario que me gustaría decirlo. Esto que dice Francisco me lo dicen muchos pacientes, y la respuesta es en 2 vertientes. Una, en principio, tiene razón Francisco. Puede haber días en los cuales estás triste y nada de lo que transcurre dentro del día te mejora. Es muy importante darnos cuenta si esto sucede con frecuencia. ¿Qué es con frecuencia? Más de 3 veces al mes. Si esto no sucede más de 3 veces al mes, necesitamos un diagnóstico. ¿Por qué es que nosotros estamos optando? Nuestro cerebro está optando por una solución depresiva y poco alentadora. ¿Y por qué no tiende? Porque hay personas que cuando tienen una dificultad dicen, no, pero esto me va a hacer mejor, voy a ser más fuerte, voy a salir adelante. ¿Y por qué una persona decide, híjole, otra vez, no, es que está difícil, no, es que el presidente y la política y lo tal y lo otro? Pero si somos honestos, honestamente, a mí nunca ningún político me ha modificado la vida, y más seguramente a ninguno de ustedes. Es todo un cúmulo de circunstancias que van sucediendo, y muchas de ellas están en nuestras manos, muchas de ellas, y depende de cómo actuemos. Entonces, cuando nosotros recurrimos a megalosoluciones, es decir, a soluciones o problemas muy grandes que están lejos de nosotros, es decir, ¿de qué manera real a alguno de ustedes que me están escuchando aquí les ha afectado el calentamiento global? A ninguno, pero se preocupan mucho. ¿Por qué? Si es algo que no les afecta. ¿Qué pueden hacer? Pues no usen su coche cuando no deban, hagan ejercicio y no quemen cosas en el medio ambiente, y ya es lo que pueden hacer. Ok, ya lo entendí, no hago eso, punto. Calentamiento global, archivado. Pero no, ven en el periódico calentamiento global, no, es que el petróleo, el gobierno, eso es una respuesta desproporcionada. Entonces sería muy importante, Francisco, que te sentaras y vieras a ver por qué estoy reaccionando así.
hay que hacer diagnóstico. Claro que se vale estar triste, si te acaban de arrebatar la cartera, pues vas a estar entre encamionado y triste, pero ¿por qué en 3 meses después sigues recurriendo a ese recuerdo triste y lo utilizas como tu fuente para alimentar tu estado de ánimo ese día? ¿Por qué no eliges cosas bonitas y positivas que seguramente te pasan? ¿Por qué no te concentras en el exquisito y hermoso beso que te dio tu esposa en la mañana cuando dejaste la casa y en la noche vas a regresar para continuarlo? ¿Y por qué no cargas eso todo el día como una invitación al gozo, al amor, a la pasión, al disfrute de tu día? ¿Y por qué eliges tomar al presidente o al este o al... ¿Por qué? ¿Por qué tu cerebro te está jugando chueco así? Es una decisión que estás tomando. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que sentar y hacer el diagnóstico. A ver, ¿por qué dentro de tu catálogo de vida eliges lo triste, lo que te enoja, lo que te prende y no escoges lo lindo? Porque abusado, cuando tú haces eso, estás lastimando a la gente que es buena, positiva y alentadora en tu vida, porque le estás diciendo de manera implícita: no me importas, hay cosas más importantes. Abusados, abusados. La conducta tiene siempre una explicación, y a veces no nos gusta, pero siempre tiene una explicación. Pues ahí está, queridos amigos, sí, pues, digamos, hay muchas cosas hoy en día, ¿no? por las cuales pueden sentirse uno triste o deprimido. Digo, hemos pasado un periodo largo, muchas personas de confinamiento, de cambio de rutina, ¿no? Precisamente por eso el tema, le decía al doctor Frisby, saliéndose un poco del tema COVID, aunque este tema también puede estar relacionado, ¿no? Directamente. Hay incluso hasta indicios, ¿no, doctor? Ya será tema de otra consulta, también de cómo los pacientes de COVID pueden tener también algunos padecimientos. Todavía esto me parece está en estudio, ¿no? Padecimientos de tipo emocional o mental a base de haber pasado por esta enfermedad, haber sobrevivido, haber tenido pérdidas, etcétera. Entonces, digamos que actualmente hay muchos temas por los cuales podríamos estar, sí, tristes y deprimidos, ¿no? Por muchas situaciones generales o individuales que pueden pasar, pero dice el doctor, ahí está donde hay que encontrar la vía para salir de estos hoyos o de estos periodos de turbulencia, para justamente solventarlos y seguir adelante, ¿no? Para conservar justamente nuestra estabilidad emocional, mental y física. Gracias. Ser feliz es una decisión personal. Disfrutar la vida es una decisión personal y nadie tiene el control de ello. Entonces, si no son felices y no disfrutan la vida, tienen que revisar por qué, porque es su decisión. Y a veces, como lo decía este autor Ortega o Gasset, la vida es una constante cadena de tomar decisiones en la cual decidimos incluso cuando decidimos no decidir. Así es, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta consulta. Por eso le digo que es consulta cátedra, aquí con el doctor Frisby. Muchísimas gracias, como siempre, por ello, doctor. Gracias, y ya saben los temas que quieran tratar aquí, pues le agradecemos como siempre su disposición amplia al doctor Héctor Frisby. Gracias, mi doc. Nos vemos en la próxima semana. Que tengas un excelente fin de semana, mi doc. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pausa. Continuamos.